Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. ¿Cómo amanecieron mis estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas que se despiertan temprano para iniciar sus labores, pero antes dedican un poco de tiempo para orar y meditar en la palabra de Dios? El tiempo en que vivimos es muy peligroso y es por eso que buscamos la bendición de Dios antes de salir a nuestras casas. Los invito a orar. Señor bendito, estamos contentos de amanecer con vida. Y antes de comenzar nuestras labores nos encomendamos a tu cuidado. Vivimos rodeados de peligros. El terror nos acecha por todas partes, las enfermedades también, y rogamos que tu protección nos cubra y nos ayude, Señor, a cruzar el valle de sombras, tomados de tu mano. Por Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros o últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y hace tiempo que estamos viviendo en los tiempos peligrosos, y la inseguridad nos rodea por todas partes. Ya es muy peligroso mandar a nuestros niños a la escuela, porque los pueden secuestrar, y no siempre para pedir rescate. Ahora, hasta los niños pobres corren peligro de ser secuestrados, porque el tráfico de órganos y la prostitución infantil es un negocio lucrativo para el crimen organizado. Y los hombres y las mujeres amadores de sí mismos, es decir, egoístas y avaros, que solo piensan en satisfacer sus deseos y ambiciones sin pensar en el dolor que pueden causar a sus semejantes, son cada vez más numerosos y están por todas partes viendo a quién pueden atracar. Hace poco, una próspera comerciante me platicó que ella creció en una comunidad rural donde pasa una carretera. Y cuando era niña, era la encargada de vender lo que la granja familiar producía en cada temporada. Al salir de la escuela se ponía junto al camino y vendía. Unas veces vendía cabritos y quesos, otras veces gallinas y huevos o algunos frutos de la huerta. Los viajeros se detenían a comprar a la niña campesina y fue así como se convirtió en un hábil vendedora. Entonces, no había secuestros, no había violaciones. La gente era más tranquila y se podía vivir en paz y con cierta seguridad. La mujer me dijo con una expresión de tristeza: ¡qué tiempos aquellos! Cuando uno no le tenía miedo a la gente. Ahora veo a cada cliente un posible atracador y vivo con miedo. El versículo 3 sigue describiendo al tipo de gente que a medida que se acerca el juicio final será cada vez más numerosa, sin afecto, natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Los afectos naturales debieran ser la bondad, la compasión y el amor. Esos sentimientos que Dios implantó en el hombre y la mujer cuando los creó y que son parte de lo que es ser
un ser humano. Pero los efectos naturales están desapareciendo. Y para muchos la compasión es signo de debilidad y cada día hay más gente desalmada, capaz de hacer cosas horrorosas que no tienen nombre. La crueldad y la brutalidad se están convirtiendo en el estilo de vida de muchos. El versículo 4 sigue diciendo, el retrato hablado de la sociedad de los tiempos finales. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Nuestra sociedad es hedonista. Esto quiere decir que vive para darse gusto y por eso busca el placer a toda costa. No importa si se daña a otros o se pone en riesgo la propia vida. Pero el deleite y el placer están por encima de todo y de todos, incluyendo de Dios. La religión no ha desaparecido de la sociedad del miedo. Las iglesias se siguen multiplicando y los templos de cualquier denominación religiosa están llenos. Hay un reavivamiento religioso a nivel mundial y las imágenes religiosas ya están no solo en las iglesias, sino en los altares de las calles y en las plazas de muchos países. El versículo 5 nos da la respuesta a esta incongruencia. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En los últimos días, la piedad o religión es de apariencia. Y una religión de apariencia no produce cambios reales en la vida. No es eficaz y por eso vivimos en la época del terror. Cuando se dice creer en Dios, pero se le quita su autoridad, negando y pisoteando sus mandamientos. Se busca a Dios para pedirle milagros de sanidad, pero no se quiere saber nada de las leyes de salud establecidas en su palabra para conservar el cuerpo en buen estado por más tiempo. Los religiosos buscan el poder político y económico para vivir bien en este mundo y se olvidan de las promesas registradas en la Biblia en cuanto a la venida de Jesús para establecer su reino. Y son muy pocos los cristianos que se están preparando para darle la bienvenida al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso vivimos en una sociedad enloquecida, donde cada quien trata de hacer un mundo a su gusto y a su medida. Y muchos no dudan de usar la violencia. Sucedió hace poco. Un grupo de hombres armados entraron a un teatro disparando contra la gente. Cayeron más de 100 y más de 300 quedaron heridos. Esto pasó en una de las ciudades más cultas de Europa, en el país donde nació la democracia moderna. A las pocas horas de haber pasado el sangriento incidente que dejó aterrorizado al mundo, un grupo radical con tintes religiosos se atribuyó el crimen. Fue un golpe de advertencia para demostrar lo que son capaces de hacer contra los que ellos llaman infieles. Pasó en un aula universitaria llena de alumnos. Un hombre entró armado y pidió que todos los cristianos se pusieran de pie. A quienes lo hicieron les disparó en la cabeza. A quienes se quedaron en sus bancos les disparó en los pies. Cuando se hace a un lado a Dios y se ignoran las enseñanzas de Jesús, la gente se queda vacía y el vacío produce miedo. Y cuando se tiene miedo, se ven fantasmas. Entonces trata de huir de esos fantasmas y se busca el placer. Y unos toman hasta quedar inconscientes. Otros se van a un antro y bailan toda la noche. Otros se dan valor tomando alguna droga estimulante y no falta quienes tratan de defenderse atacando a supuestos enemigos y se convierten en terroristas.
tratando de hacer un mundo mejor, destruyendo a los enemigos. Pero mi hermano y amigo, el verdadero enemigo a vencer es el diablo, quien llena de miedo la vida. Y la única forma de vencerlo es darle a Dios entrada en nuestros corazones. Solo así dejarás de tener miedo. Isaías 26:3 declara: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oremos. Señor bendito, vivimos en la sociedad del miedo. Nos refugiamos bajo tus alas y confiamos en la protección de tus ángeles. Y rogamos, Señor, que llenes de paz y de tranquilidad nuestros corazones, confiando que estamos contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sé que me ama y Él con su manto perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Señor, mi Redentor, a ti entrego hoy el corazón. Lavó mis pecados, volví como cada mañana, confiado porque sé que me ama y Él con su manto perfecto sanará mis defectos, por eso volví. Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Redentor, a ti entrego hoy el corazón. Hola amiguitas, ¿cómo están hoy? Bien. Qué
qué lindo es verlas otra vez. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres. Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones. Crecieron los hijos, pero ¿saben? El esposo de Noemí se murió y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familias lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus 2 nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las 3 mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia donde habían quedado. Y pensó, yo me voy a volver a mi tierra, ¿qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos, me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las 2 le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara. Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran 2 mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo
y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas. Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar. Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días, el dueño del campo, Boaz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Boaz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días. Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas y de esa manera podían tener para alimentarse. Se querían mucho. Ruth y Noemí se querían mucho, mucho. Entonces, un día, Boaz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed. Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia. Y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra. Amaba mucho a su suegra. Tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.